la evaluación les da estas tres primeras columnas, bueno, 4 por la fecha, donde la primera es la fecha, la segunda vendrían siendo los rendimientos del mercado, la tercera los rendimientos del sector de alimentos y la cuarta los rendimientos del sector de transporte. A algunos les tocó el parcial con el sector de alimentos, una empresa de alimentos y otro una empresa de transporte. Entonces, dependiendo, se hacía o con la empresa de alimentos o con la empresa de transporte. Lo primero, ¿qué es lo que hago? Pasar los datos, que son estos dos primeros cuadritos que están acá. Para el parcial de alimentos, nos daba que la razón de deuda del sector del 45%, la tasa impositiva del sector del 20%, nos daban que los bonos del gobierno del 12%, que el rendimiento del mercado del 4% trimestral. Entonces aquí teníamos que hacer una primera conversión de tasas porque todas las tasas deben estar anuales. Esa tasa que estaba trimestral la debo llevar a una tasa anual. Por eso se debía llevar a la 4 y eso es un rendimiento anual del 16,99. Luego, acá en este cuadro, los datos que me daban sobre la empresa. Primero, y aquí fue un error que cometieron muchos de ustedes, los 800 millones es la inversión, eso no es recursos propios. Recuerden que una inversión se financia con recursos propios y con deuda. Entonces a mí me dicen que la inversión es de 800 millones y me dan tres deudas que suman 350 millones. Eso quiere decir que los recursos propios son la diferencia. O sea, ¿cuánto es la inversión? 800 millones. ¿Cuánto es de deuda? 350 millones. Por lo tanto, con recursos propios, ¿cuánto debo invertir? 450 millones. Ese fue el error. Y lo vi también en el quiz. La inversión no son los recursos propios, la inversión es todo el valor que se requiere para el proyecto, el cual va a estar dividido entre deuda y recursos propios. La tasa de impuestos de la empresa, 35%, nos daban las tres obligaciones con las tasas respectivas. Para el caso de alimentos, la tasa 3 nos daban del 5% semestral. Por lo tanto, debería convertirla a una tasa anual. Y ahí está el 10,3%. Lo mismo para transporte. Obviamente los datos cambian. La razón de deuda del 30%, los impuestos del sector del 25%, la tasa libre de riesgo del 11%, el rendimiento anual del 16,64%. En el caso del transporte, ¿cuál era el proyecto cuál era la inversión, perdón? 400 millones. La suma de la deuda me da 200 millones. Por lo tanto, ¿cuánto voy a colocar de recursos propios? 200 millones. La tasa impositiva 30 y también nos daban tres tasas, una que debía pasarla anual. Hasta aquí solamente he copiado información y he hecho pues dos cambios de tasas, nada más. Volvamos a alimentos. El primer punto pedía el beta del sector y el beta de la empresa. Y había que interpretarlos. Ah, ya, pues yo tengo que interpretar. No, hoy no lo dejé por lo que como están escasos allá. Entonces, ¿qué es lo primero? Como los datos históricos son del sector, pues yo voy a calcular el beta del sector con los datos históricos. Como soy en el parcial de alimentos, pues debo tomar mercado y alimentos. ¿Cuál fue el error que cometieron algunos? Que tomaron los valores contrarios.
¿Qué debe estar en Y? Recuerden que Y era la empresa y X el mercado. O sea que primero debería tomar los datos de la empresa, del sector, y luego los datos del mercado. ¿Cuánto nos debe dar el beta del sector? 1,135 para el parcial de alimentos. ¿Cuánto nos debería dar en el parcial de transporte? 0, miren que ahora que tomé el mercado y el transporte, pero siempre debo tomar primero el sector porque es el eje Y. 0,696 para transporte. Volvamos al de alimentos. Teniendo ya el beta del sector al cual se le debía hacer interpretación, luego de tener el beta del sector, yo ya debo desapalancar y apalancar. ¿Qué sucedió a la hora de desapalancar y apalancar? No sé por qué algunos se enredan mucho en desapalancar y apalancar a la hora de tomar los datos. Me refiero a que se les dijo desapalancar. Si ustedes se fijan, miren la ecuación, solo tomo datos del sector. 45% es la deuda del sector y el 20% es la tasa de impuestos del sector. Algunos se olvidaron inclusive de tomar el beta. Hay que tomar el beta porque hay un beta que debemos desapalancar. Entonces yo tomo el beta y lo divido. Se olvidaron de tomar el beta. Muy pocos tuvieron el error en los paréntesis. Entonces obviamente si yo no coloco bien los paréntesis no me va a dar a la hora de desapalancar. ¿Cuánto debe dar el beta desapalancado en la empresa de alimentos? 0,686. Y luego lo debo apalancar porque este ya sería el beta de la empresa. Al apalancarlo, miren acá, solamente tomo los datos de la empresa. Obviamente, si yo no determiné bien la deuda y los recursos propios, pues el beta no me va a dar bien. ¿Por qué? Porque la deuda equivale a 350 y los recursos propios a 450. Si tomé como recursos propios los 800 millones, pues no me va a dar bien. ¿Cuánto debe dar el beta de la empresa? 1,033. A este beta había que darle la interpretación. A estos dos debían tener interpretación. ¿Cuál es la interpretación del beta del sector? Que el sector, de acuerdo a el beta, representa un mayor riesgo respecto al mercado. O sea, el sector es más riesgoso, el sector es más volátil. Por lo tanto, si se va a hacer una inversión en el sector de alimentos, hay que exigir más de si se hiciera una inversión en el mercado. Y cuando veo la empresa, igual, es un beta mayor a 1, por lo tanto la empresa también representa un mayor riesgo que el mercado. Por lo tanto, si se invierte en esta empresa, se debe exigir más que el mercado. En el transporte era todo lo contrario. ¿Cuánto nos da el beta desapalancado? El beta del sector, 0,69, desapalancado, 0,52 y el beta de la empresa, 0,89. Miren acá las ecuaciones, siempre dan por los datos de la empresa para el beta de la empresa y para desapalancar con los datos del sector. ¿Qué debemos decir aquí en el tema de la empresa? Para la empresa, como es menor a 1, lo contrario que dijimos en alimentos. Acá se debía decir que la empresa tiene un menor riesgo que el mercado. Por lo tanto, una inversión en la empresa significa que se va a exigir menos que el mercado. Y aquí lo pueden ver. Miren en alimentos. ¿Cuál es el rendimiento del mercado? Lo voy a poner por otro color. 16,99. Y aquí habíamos dicho que esta empresa debe exigir más. ¿Cuánto exige los accionistas de la empresa? 17,15. Ahí está el resultado. En transporte,
¿cuánto da el mercado? 16.64. Como el beta es menor a 1, se debe exigir menos que el mercado. ¿Cuánto vamos a exigir? 16.05, menos que el mercado. Entonces, eso va acompañado del beta. Bueno. Ahora debo calcular el KE. El KE, tenemos la ecuación tasa libre de riesgo. Voy a quitarle este colorcito para verlo mejor. Tasa libre de riesgo más el beta por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es el error aquí? Que solo lo multiplicaban por el rendimiento del mercado confundiéndolo con la prima del mercado. Y el error más común que encontré es que si yo desapalanqué y apalanqué es porque voy a tomar ese beta de la empresa. Tomaban el beta del sector. Entonces ahí ya el error iba a perjudicar todo lo que seguía después. Después de calcular KE, debía interpretar KE. KE debía tener interpretación. ¿Cuánto nos daba de alimentos? 17,15%. ¿Cuánto nos daba en el de transporte? En el de transporte, miren aquí lo mismo, tasa libre de riesgo más beta por rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. 16,05. Ese KE había que interpretarlo. Luego, en el primer punto, recuerden, beta del sector, beta de la empresa. O sea, este cuadrito contestaba el primer punto con sus interpretaciones que tenían un peso de un punto. Luego, el segundo punto me pedían hallar el KE y el KD. O sea que este cuadrito representa la solución del segundo punto. El KE ya vimos la solución y en el KD se olvidaron de... Primero hay que calcular un ponderado de cada deuda. O sea, era tomar el valor de la deuda dividido el total de la deuda para cada uno. El valor de la deuda dividido el total. El valor de la deuda dividido el total. Luego tomo las tasas anuales. ¿Y qué es lo que hicieron? Algunos, muy pocos, sumaron estas tasas. Entonces les daba como 30 y algo el costo de la deuda. Ese no es el resultado. El costo de la deuda, se saltaron este paso. ¿Qué debía hacer? Multiplicar la tasa por el ponderado. Multiplico la tasa por el ponderado, multiplico la tasa por el ponderado, y a estos valores si los sumo. Y ese ya es el costo de la deuda. Digo que muy pocos porque la mayoría tuvieron bien el cálculo del costo de la deuda. Fueron muy pocos los que lo calcularon mal. ¿Cuánto daba en el parcial de alimentos? 11,07. En el de transporte, 11,94. Esto era el segundo punto y también el KD debía interpretarse. Pues los valores correctos más la interpretación también tenían un valor de un punto. Luego, el tercer punto me pedía el WACC. Entonces, si yo ya tengo el KE, si yo ya tengo el KD, yo ya sé cuál es la deuda, cuáles son los recursos propios y cuál es la tasa impositiva, yo ya puedo calcular el WACC. Recuerden, primero hay que hallar W y WD. Y en el WACC, W por KE más WD por KD por 1 menos la tasa impositiva. Miren que aquí yo quedé con alguna duda de algunos.
que a la hora de reemplazar o bueno, de aplicar la ecuación, la aplicaban diferente y estas ecuaciones yo las escribí en el tablero. Por ejemplo, ¿qué vienen algunos? Siempre que esté la tasa impositiva es 1 menos la tasa impositiva. A la hora de desapalancar, miren acá. Miren este último término, es 1 menos la tasa impositiva. Miren a la hora de apalancar, es 1 menos la tasa impositiva. A la hora de hallar el WACC, es 1 menos la tasa impositiva. Y yo lo escribí y no sé por qué en algunos parciales muy pocos había uno más la tasa impositiva. Eso iba a afectar el resultado. Bueno, para el parcial de alimentos, ¿cuánto debería dar el WACC? 12,8%. Y este WACC debía tener interpretación. Y para el transporte, ¿cuánto nos debía dar? 12,2%. El resultado con la interpretación tenía un peso del 0,5. Aquí ya vamos 2,5. El otro 5 se dividía en un punto para esta evaluación inicial y un punto para el cambio del proyecto que nos mejorara el proyecto. Entonces, voy a quitarlo acá para que lo veamos desde la copia. En alimentos. En el proyecto de alimentos nos hablaba de un proyecto que tenía una vida de 5 años, que durante los 5 años se iban a generar ingresos de 196 millones cada año. Aquí no sé por qué, porque esto se hizo como en la segunda semana y en el quiz también. ¿Qué es lo que hacían? Sumaban los flujos. ¿Cuánto me da la suma de los flujos? 980 millones. ¿Cuánto invertí? 800 millones. ¿El proyecto es viable? No. No se deben sumar los flujos. Lo que se debe sumar, ¿qué es? El valor presente de los flujos. Por lo tanto, ¿qué debo calcular primero? El valor presente de los flujos. ¿Con qué tasa? Con el WACC. ¿Se acuerdan que yo les dije que alguien iba a utilizar otra tasa? Pues no fue uno, fueron como 5 que utilizaron. Unos utilizaron en lugar del WACC el costo de la deuda y otros en lugar del WACC, que fue la mayoría de los que cometieron el error, la tasa impositiva. No sé por qué la tasa impositiva. Bueno, entonces calculo el valor presente de los flujos con el WACC, valor presente con el WACC, todo con el WACC y el flujo, y lo sumo. ¿Cuánto me ha ido la sumatoria en el de alimentos? 692.834.000. ¿Viable o no viable? No es viable porque la inversión de cuánto fue? De 800.000. Entonces si comparo, pues, no estoy generando valor. El proyecto no genera valor, no es viable. En el transporte, también 5 años, pero acá los flujos eran de cuánto? De 110 millones. Al calcular el valor presente de los flujos y sumarlos, esto me iba a dar 394.540.000. ¿Cuál es la inversión? 400 millones. Tampoco es viable. En los dos casos, inicialmente el proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque la sumatoria, el valor presente de los flujos, dio menor a la inversión. El punto 5, que tenía un valor de 1,5, es mejor el proyecto. Entonces yo les dije, ¿qué van a hacer? Una copia de la hoja y a la copia le hago el cambio, que esté todo enlazado, porque de esa manera se modifica, no solo modifica un valor. ¿Qué hicieron algunos? Reducir el WACC.
lo hicieron manual, aquí colocar en lugar de 12, colocar 8, por ejemplo. Pues miren, el proyecto mejoró, ¿por qué? Porque antes teníamos 600 de no sé cuántos millones, ahora hay 682. Mejoró el proyecto. Pero la idea es cómo hacer que el WACC disminuya. Pero ustedes ya sabían que para que disminuya el WACC lo principal es aumentar la deuda, disminuir los recursos propios. Entonces yo tengo aquí 3 obligaciones. ¿Cuál es la deuda que tiene menor tasa de interés? La última. Entonces yo aumento esa deuda. En lugar de 100 millones, tenemos una deuda de 200 millones. Miren que como ya todo está enlazado, la inversión sigue siendo la misma, pero cambia la estructura de capital. Cambia el CAE. Miren, cambia hasta los betas cambian. Miren, el beta de la empresa antes era 1,03, ahora es 1,25. ¿Por qué aumenta? Porque hay más deuda, por lo tanto hay más riesgo. ¿Qué sucede con el CAE de los accionistas? Antes iban a exigir 17, ahora exigen 18. Exigen más porque hay más deuda, hay más riesgo. ¿Cuál es el CADE? El CADE se disminuye. Antes era 11,07, ahora 10,89. ¿Por qué disminuye? Porque aumenté la deuda en el que tiene la menor tasa. ¿Qué sucede con el WACC? El WACC debe disminuir, pasó del 12,08 al 11,98. ¿Por qué disminuye? Recuerden el escudo fiscal que genera la deuda. Eso genera un beneficio, por lo tanto el costo disminuye. Al evaluar el proyecto con este nuevo WACC, pasamos de un valor de 692 millones a uno de 706 millones. ¿Mejoró el proyecto? Sí. ¿Se volvió viable? No. Entonces, en este parcial, pues yo le podría agregar que el proyecto lo lleve a un año adicional. Por ejemplo, un sexto año. Y ahora la suma pues ya nos lleva a que el proyecto sea viable. Pero con que lo hubiese mejorado estaba bien. Pero debían indicar, obviamente aquí, qué hicieron para mejorar el proyecto. Y ahora miremos transporte. También voy a copiar la hoja de transporte. ¿Y qué debo hacer? Recuerden que lo primero siempre estaba en función de la estructura de capital. O sea, yo modifico primero la estructura de capital. Ahora aquí mi deuda de 200 millones, veo cuál de las 3 obligaciones tiene menos tasa, la última. Entonces ahí aumento la deuda. Voy a aumentarla a 100 millones. O sea, voy a suponer una deuda de 150 millones. Miren que ya todo se modifica. ¿Cuál era el WACC antes de la modificación? 12,20, ahora 10,81. Con el cambio, antes el proyecto retornaba 394 millones, ahora retornan 408 millones. Ya se vuelve viable comparado con la inversión. ¿Por qué en este punto 1,5, en este último punto en el 5, que valía 1,5, por qué lo principal era modificar la estructura de capital? Porque es lo que puede cambiar la empresa. Pero algunos decían no, como hicimos con el de alimentos, aumentemos el proyecto un año. Puede que ese cambio no lo pueda hacer la empresa, porque ya hay proyectos que están definidos por una vía determinada. Otros decían no, reduzcamos las tasas de interés de las deudas. ¿Eso lo puede hacer la empresa? No. Eso no depende de la empresa. Puede negociar, pero como tal, quien decide reducir las tasas de interés son las entidades financieras. ¿Qué es lo que sí puede hacer la empresa?
modificar la estructura de capital. Entonces, por eso lo principal que debía cambiar era la estructura de capital. Entonces, por eso la evaluación está en función de que modifique la estructura de capital para que mejore el WACC y obviamente iba a mejorar el resultado de la evaluación. ¿Ya? Ahí está entonces la solución, ahí creo que